Muy buenas tardes, mi nombre es Elsa María de la Cruz y mi matrícula es 118-9158. Nosotros somos el grupo 2 y le estaremos hablando un poco de las paradojas de la confusión y de la desinformación. Las paradojas surgen por doquier, actúan en todos los campos inimaginables de las relaciones humanas y existen muy buenas razones para creer que ejercen una considerable y permanente influencia en nuestra percepción de la realidad. Hay conceptos tales como la espontaneidad, la confianza, la coherencia lógica, la justicia, la normalidad, el poder, entre otros. Sometido más atento al análisis a una fatal desembocadura en paradojas. Una conducta espontánea deja de ser espontánea desde el mismo momento en que ha sido pedida. Según sea la fuerza de la necesidad subyacente a esta petición, esta podríamos llamarla paradojas de espontaneidad impuesta. Puede abarcar desde roces diferentes y muy insignificantes a traumas muy trágicos. Uno de los muchos aspectos notables de la comunicación humana es la imposibilidad de incitar a otra persona al cumplimiento espontáneo de un deseo a una necesidad. La espontaneidad exigida conduce inevitablemente a una situación paradójica en la que simplemente por el mero hecho de plantar la exigencia hace muy imposible el cumplimiento espontáneo de la misma. Un caso es, una mujer le pide flores a su marido, probablemente hace mucho tiempo viene anhelando esto. Su deseo es demasiado humano y perfectamente comprensible. Lo que ya no está evidente es el hecho de que éste, al expresar su deseo, ha eliminado para siempre la posibilidad de verlo cumplido. Si su marido lo ignora, se sentirá aún menos amada, y si lo satisface, estará más contenta, pero no le va a traer flores por su propia iniciativa. La espontaneidad se ha ido porque ella ya se lo ha pedido. Entonces, eso no se pide. Desde el momento en que se lo pedimos a una persona, pierde su fuerza y uno no se sentirá igual. Espero que le haya servido de mucho. Lo dejaré con mi compañera, que le estaré hablando sobre el otro tema. Se andaba luchando contra el viento en la esquina de una calle, cuando de pronto se dio vuelta a la esquina un hombre con tal precipitación que chocó violentamente con él. Antes de que pudiera reponerse del suelo y murmurar unas palabras, consultó con gran afectación su reloj y, como si hubiera preguntado la hora, dijo cortésmente: son exactamente las 2 menos 10 minutos. Aunque la verdad es que eran casi las 4 de la tarde. Y continuó su marcha tras haber caminado unos cuantos pasos. Se volvió y pudo ver que todavía lo seguía mirando. Evidentemente confundido y extrañado por la observación, en situaciones confusas como la descrita, todo el mundo echa mano del primer cable aparentemente salvador, es decir, del primer punto concreto de apoyo, y lo atribuye, por tanto, una importancia y validez, pero a las que en realidad posee, incluso cuando el punto de apoyo en cuestión es totalmente erróneo. Al menos insignificante, no tiene pues nada de extraño que en estas circunstancias resulte particularmente fácil sucumbir a ciertas sugestiones que aparecen en el instante crítico. Es patente que estas sugestiones no solo pueden tener consecuencias negativas, ilusiones igual críticas, sino también positivas. Por ejemplo, en orden a la adecuación a la realidad por la persona que se halla en la mencionada situación, pero mucho mayor interés reviste para nuestro propósito la obra secuencia antes mencionada de la confusión, a saber el hecho de que nuestra percepción es agudista para poder captar los más mínimos detalles. En situaciones inhabituales, por ejemplo, en presencia de un gran peligro, somos capaces de ciertas reacciones
insospechadas que pueden caer totalmente fuera de nuestro ámbito de conducta diaria. En el año 1904, una oleada de entusiasmo sucumbió científicos de Europa. Se había cumplido uno de los más reales sueños de la humanidad, la posibilidad del entendimiento entre el hombre y el animal. El animal, en ese caso, era Hans, un semental de 8 años, cuyo propietario era el maestro jubilado von Omster. La falta de espacio era el objetivo propio de este libro. Le impidió ofrecer al lector. Ni siquiera a grandes rasgos es dueño de la euforia que, según testimonio de los autores contemporáneos, por ejemplo, invalidó al gran público exactamente igual que a los científicos más sobrios y respetables de la época, psicólogos, fisiólogos, médicos, neuropsiquiatras, veterinarios, enteras comisiones de expertos y académicos expresamente constituidos para este objeto, imprimieron auténticas peregrinaciones hacia aquel prosaico y enantrillado posterior entre las miserias del norte de Berlín, donde el inteligente Hans tenía su cuadra y daba pruebas de su asombrosa habilidad. Muchos de los visitantes llegaban al lugar denominado por el exentusiasmo o propósito para ver los fantásticos datos de las hazañas del caballo, pero al parecer abandonaba la cuadra llenas de temerosa reverencia y con la menos ligera sombra de duda sobre los fenómenos que había observado bajo los más estrictos controles científicos. Bueno, por otra parte, el 9 de diciembre de 1904, es decir, apenas 3 meses más tarde, se publicaba un segundo informe. Su autor, el profesor Stumpkamp. En aquel intervalo del tiempo, Stump había seguido estudiando el caso del extraño cuadrúpedo en el curso de las investigaciones. Uno de los colaboradores, Punch, autor más tarde de un famoso libro, hizo el descubrimiento decisivo, pero Punch era entonces solamente un licenciado en filosofía y medicina, y siguiendo las más venerables tradiciones académicas, el documento se publicó bajo la firma de Stump. Bajo el informe de Plum, había descubierto que el caballo no daba la respuesta adecuada cuando ninguno de los presentes no sabía la solución del problema propuesto. Por ejemplo, cuando se le presentan cifras escritas o objetos a enumerar, de tal modo que ninguno de los presentes intuido el autor de la pregunta. Podrían verlos, el caballo no sabe ni leer ni calcular, tampoco cuando se le ponían anteojeras o el que le impedía ver a los presentes o al interrogador. En efecto, los movimientos que provocaban la reacción del caballo eran tan insignificantes que se comprenden que pasarán desapercibidos a observadores rutinarios. Hablando sobre la desinformación. En muchos casos hemos tenido que enfrentarnos en situaciones en las cuales el mensaje no llega a su destinatario correctamente, por causa de que muchas veces mandamos a una persona a dar un mensaje y esa persona transforma el mensaje sin darse cuenta o no está de acuerdo con ese tipo de mensaje y le busca su propia percepción, o sea, su propio pensar, y da ese mensaje a su propio pensar. Entonces ahí se va distorsionando lo que es la información para llegar a su destinatario, y al llegar al destinatario, el destinatario simplemente no le encuentra una lógica y no entiende totalmente lo que quiere decir ese mensaje. Por lo tanto, lo que se va y basa
a lo que es la investigación, y a través de la investigación se entra dentro de esa información y a buscar una pieza la cual sí encaje a lo que es ese mensaje, a su propio entender. Ahora les hablaré un poco sobre la contingencia o el origen de las concepciones de la realidad. Muchas veces, en ocasiones, hay personas las cuales no se pueden enfrentar, o nosotros mismos no podemos enfrentar a situaciones las cuales no tenemos la experiencia en nuestra mente que hemos vivido y ya tenemos ese conocimiento en nuestra cabeza. Entonces puede sugerirse que llegue un momento en el cual tenemos que enfrentarlo y buscar ese tipo de conocimiento y no sabemos qué hacer. Entonces ocurrimos a llegar a enlazar lo que es lo que encaje en nuestro entorno. Entonces llegamos a un punto en lo que buscamos nuestro propio concepto, que puede llegar a ser de importancia para filosóficos y los psiquiátricos. Ahora les daré unos ejemplos, la cual nos ayuda a poder entender esos tipos de relaciones, la cual nosotros podemos relacionar no tanto en los seres humanos, también en los animales y en todos los seres animados. El caballo neurótico. Un caballo que hacen unos experimentos, la cual le hacen una descarga eléctrica en su pata en el corral, y en ese justo momento suena una campana. Esa campana, el caballo puede llegar al conocimiento en ese mismo instante de que la campana y la descarga eléctrica están conectados. Entonces, lo que el caballo hace para poder quitarse de ese dolor, de pasar ese dolor de la descarga eléctrica de su pata, lo que hace es que en cada campanada, él lo que hace es alza la pata para evitar ese dolor. Entonces, eso puede llegar a ser una estrategia, pero esa estrategia puede convertirse en un problema, ya que aunque esa descarga no esté intacta ya, puede que según ya él estar seguro de que la campana indica esta descarga eléctrica, él siempre va a alzar la pata en el sonido de la campana, aunque ya la descarga eléctrica no esté. Y esto nos ocurre también a nosotros los seres humanos, que podemos encajar esos problemas, los cuales no tienen nada que ver realmente, y nos hacemos un hábito de ello, y sin saber si esos están realmente relacionados, pero nos profundizamos en buscar una respuesta y nos quedamos con ese pensar. También tenemos la rata supersticiosa. También una rata de laboratorio enjaulada. Frente a ella hay un espejo. Luego en unos metros está donde se pone la comida, en la cocina. Pues entonces en la rata le abren la jaula. En 10 segundos la comida la ponen en el lugar para comer. Entonces la rata relaciona ese tiempo, esos 10 segundos que le toma llegar a ese lugar para que exactamente la comida esté ahí. Entonces la rata lo que calcula y lo que dice en ese momento es que ya en su mente está predispuesto que en 10 segundos la comida estará en ese lugar. Entonces, si él espera, en cada 10 segundos la comida estará en ese lugar. Entonces,
La rata ahí se metió en lo mismo que le estábamos hablando sobre el caballo neurótico, que se quedó con esa táctica de que la comida estará ahí, sin importar lo que él haga, él simplemente va a esperar. Si el transcurso que le lleva llegar a ese lugar es de 8 segundos, es lo que va a hacer a esperar 2 segundos en la jaula y luego salir corriendo hasta el lugar para poder encontrar esa comida. Entonces, a eso se convierte ya en una estrategia o un problema. Ya que en ese momento, si la comida no está, entonces él se va, o sea, lo va a encontrar inexplicable, porque ya él está en su mente de que la comida estará ahí en esos 10 segundos. Muchas gracias por su atención. Ahora les dejaré con mi compañera.